Un saludo para Hilda Berg y Naidelin García por ser los primeros 2 comentarios en el capítulo 2 de Rebelión. ¡Besaltos! Quisiera mencionarles en que ya tengo un plan perfecto para conquistar esta bola de tierra asquerosa y repugnante. Los humanos jamás sabrán que los golpeó. Pensé que estabas muerto. Siempre he tenido dudas del por qué ustedes me preguntan eso cada vez que llamo con ustedes. No importa, supongo. El invasor empezó a explicar a gritos su plan a sus queridos líderes que ni siquiera lo estaban escuchando. Era bastante largo. En algunas partes su vocalización no era muy entendible. Los más altos solo se quedaban ahí, aburridos escuchando. Realmente no les importa a él, su plan o lo que fuera relacionado con él. Solo era una molestia en sus largas vidas como líderes. Pasar horas y horas escuchando su grandioso plan de aquel Irken no eran de sus prioridades favoritas. Ni siquiera tenía sentido escucharle, y la mayoría de su charla eran incongruencias. Pero la pequeña Irken, aquella quien estaba sentada en una silla que levitaba, prestaba toda su atención en el invasor, aunque no le parecía bien las palabras que salían de su boca. ¡Sí, por favor! ¡Ya guarda silencio! Entendimos perfectamente tu plan, aunque sea bastante largo. Solo haz lo que tengas que hacer. Tenemos otra llamada. Lo sentimos. Pero... Sí, Sim, es bonito escucharte y todo, pero en serio, tenemos otra llamada. ¡Adiós! Increíble. Lo gracioso por lo cual se rieron. Solo vi que ese Irken estaba relatando su plan con ustedes. Ah, eso. Verás, pequeña Dai, ese Irken defectuoso ha hecho bastantes maldades por aquí. Sim es muy destructivo y ni siquiera tiene un poco de decencia. Es lo peor. Y por ser tan malo, le mentimos. Lo enviamos al planeta Tierra para que la invadiera. Y por lo cual, su misión es falsa. ¡Es divertido! Nos llama a cada rato. Solo le atendemos para burlarnos de él y su incompetencia al final de cada llamada. ¡Ay, malditos hijos de... ¡No deberían tratarle así! ¡Es inaceptable! Es egoísta y mal lo que hacen ustedes. Ustedes jamás me enseñaron ese tipo de comportamiento erróneo. ¿Estoy mal acaso? Dae, primero que nada, tienes que calmarte. Es algo que todos los Irkens hacemos. ¿A qué te refieres exactamente con todos los Irkens lo hacemos? Todos los Irkens desprecian a Sim. Una de las razones por la cual fue desterrado. Tendría que darte una lista larga sobre esto, pero no queremos aburrirte contándote toda esa historia. Así que mejor vete a ver tu programa favorito. Pasaron horas y más horas. Dai estaba haciendo lo que habían mencionado los altos, ver su programa favorito. Pero esta vez se le notaba desanimada a la chica. Esos sentimientos eran una combinación entre enojo y decepción. Jamás creía ver ese comportamiento erróneo en sus tutores. Siempre le habían enseñado a no decir mentiras, comportarse debidamente ante todo, ser respetuosa, ser paciente y no tener ningún tipo de rencor. No tenía derecho a reclamarles. Ellos habían dado todo por ella y convertirla en la mejor soldado Irken de toda la galaxia. Era de exagerar. Ser la mejor no estaba en sus planes y solo quería disfrutar de la vida. En cuanto a otra parte, un nuevo plan estaba en ella: investigar más a fondo sobre el planeta Tierra y toda su información. Pero ella era algo más específica y aventurera: visitar la Tierra en persona. Pero otro pensamiento corría por su mente: buscar información y todo lo relacionado con el Irken. Tenía acceso a toda la información de los Irkens debido a los altos habían confiado en ella. Sin embargo, solo le importaba Sim. Ella, en el fondo, esperaba que todas esas cosas que dijeron ellos no fuera verdad.
Lo fue. Dio esa información a través de su tablet. Sus reacciones eran variadas, pero la mayoría eran de terror. La sección estaba repleta de información y bastantes videos extraños, pero es evidencia sobre sus malos actos. La palabra defectuoso es algo que llamaba su atención. Y no era para menos. Sus tutores habían mencionado con anterioridad que no se relacionara con ese tipo de Irken. Con Sim era una excepción, con toda esa mierda que hablaron de él. Más tarde, ideó un plan, ir a la Tierra, pero sabía con exactitud que los más altos no la dejarían ir por Sim. Ellos temían lo peor, son muy sobreprotectores. Debía mentirles sobre obtener una misión para conquistar la Tierra. Lo iba a hacer para poder explorar el planeta con sus propias manos, aunque su principal objetivo era ese Irken defectuoso por el momento. No iba a regresar, quedarse a vivir en el planeta azul es lo que haría para poder alejarse de ellos. Ahora entendía por qué los altísimos no dejaban de hablar de tal Irken. Los escuchaba cada hora, cada minuto. Sentía mucha pena por él. Primero que nada, Rojo, Púrpura, me he decidido. Quiero ser invasora. ¡Ay! Estamos muy felices por ti. ¡Al fin! ¡Abriste los ojos! Preferiblemente me gustaría que me asignaran las cosas que necesitaré. Los 3 Irkens fueron a una habitación de acceso prohibido y solo los líderes podían entrar. Pero ahí estaba lo que necesitaba la pequeña criatura, un modelo actualizado del Bug Tracer. Fuera de bromas, Dai estaba de verdad feliz por ver esa hermosa nave cual ya le pertenecía. Púrpura sacó un SIR diferente a los demás, un PIC, Prohibited Information Collector, o recopilador de información prohibida en español. Es uno de los últimos modelos actualizados de las unidades SIR. Es más completo. Estaba lista para despegar e irse para jamás regresar, por razones obvias. ¡Mis saltos! ¡Lo siento por... ¡Sí! ¡Ya basta! ¡Estamos hartos de tus estupideces!